Amén. Vamos a comenzar con la clase. Estamos viendo lo que es la cristología de nuestra confesión de fe. Yo sé que a lo mejor uso términos, como les comentaba, términos que a lo mejor son muy, se escuchan muy científicos, ¿no? Cristología, ¿qué es eso? Pero realmente cristología significa conocimiento de Cristo. ¿Ok? ¿Cómo es que conocemos a Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Cómo es qué representa Cristo para el cristianismo, para nuestra denominación pentecostal, para nuestra iglesia? Y dependiendo de cómo veamos a Cristo, también influye mucho nuestro crecimiento espiritual, inclusive nuestra salvación, ¿verdad? Porque comentamos la clase pasada que si nosotros no creemos que Jesucristo sea Dios, pues automáticamente nuestra relación con Dios cambia completamente, porque no es lo mismo ver a un Dios que envió a su Hijo a morir de su propia substancia, que alguien, por ejemplo, como los testigos de Jehová que dicen que mandó al arcángel Miguel, que no es lo mismo sacrificar un siervo que sacrificar un hijo. Tu comprensión del amor de Dios depende mucho de cómo concibamos a Cristo. Y también, obviamente, la salvación, la fe en Cristo y en el Cristo de la Biblia está sustentado en quién es Cristo. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, pues obviamente no vamos a tener esa salvación porque no estamos creyendo en el Cristo, en el Jesús de la Biblia. Entonces, por eso es importante conocer quién es Jesús. Vamos a donde nos quedamos, hermano David, por favor, a ver si puede avanzar. Veíamos las consecuencias del pecado y después a Jesús como nuestro Salvador. Y ahora vamos a ver a Jesús como el Dios encarnado. Eso es algo bien hermoso, hermanos. Y obviamente el texto que nos deja más en claro es Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. A lo largo de la Biblia podemos observar características atribuidas a Jesús que solamente Dios puede tener, que esto es algo que tenemos que tener muy en claro, hermanos. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es el Dios encarnado. Es decir, Dios se hizo, la substancia de Dios se encarnó, se hizo carne. No, Jesús, ahorita vamos a aclarar, no es un semidios, no es mitad Dios, no es mitad hombre. Él es 100% Dios. Es decir, dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Y eso tiene mucho significado porque también va relacionado con la función de Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo hombre, eso lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Entonces, solamente un Dios hecho carne, que es 100% Dios y 100% hombre, puede fungir como ese puente entre Dios y el hombre. Entonces, si algún día un católico dice, es que María intercede por nosotros, sáquele segunda, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, características que vemos en Cristo, por ejemplo, Juan 1:2 dice, era desde el principio. Vemos cómo Juan le atribuye una característica que solamente Dios tiene, que Él es eterno, es decir, Él está desde el inicio de los tiempos. Número 2, todas las cosas por Él fueron hechas, Juan 1:3. Es decir, Él es creador, solamente Dios tiene la capacidad de crear, de hacer, de producir vida, de dar vida, de producir materia. Número 3, en Él estaba la vida. Aquí vemos también que Él es el dador de vida, algo que solamente Dios puede hacer. 4 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón. Ahí vemos la omnisciencia de Cristo, es decir, Jesús sabía todas las cosas. Inclusive, por ejemplo, cuando Jesús se acerca con Pedro y le pregunta, ¿me amas? Y Jesús le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, reconociendo la omnisciencia de Jesús. Y bueno, si nos ponemos a estudiar cada uno de los milagros de Jesús, aquella mano seca que sanó a Lázaro resucitando de la tumba, vemos que para Jesús también no había nada imposible, Él era todopoderoso. Después vemos también en la siguiente diapositiva, por favor, vemos que bueno, no lo agregué ahí, pero también vemos en Apocalipsis que dice que cualquiera que abriere la puerta, entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Hablando que él está donde está Dios. Ahí vemos la omnipresencia de Dios. Entonces Jesús tiene características que solamente
Dios tiene. Ahora bien, Jesús, dice Pablo, nos menciona en Colosenses 2:29, que en él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús es el Dios. No es un semidios, ni tampoco es mitad Dios y mitad hombre. Él es 100% Dios y 100% hombre. A esto se le denomina la unión hipostática de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Este es un término difícil de entender, porque ¿cómo una persona puede ser 100% Dios y al mismo tiempo ser 100% hombre? Humanamente no lo podemos entender porque nosotros estamos, como les comentaba con lo de la doctrina de la Trinidad, estamos acostumbrados a ver las cosas en un mundo físico. Es decir, cuando usted revuelve dos sustancias, normalmente esas sustancias se suman, ¿verdad? Hay una sumatoria de 1 litro de leche con 1 litro de agua y se convierte 50% en leche y 50% agua, porque ocupan espacio y están limitados al espacio. Pero en el mundo espiritual no es así. El mundo espiritual no se rige por las leyes físicas. Las leyes físicas solamente están, vaya la redundancia, en nuestro espacio, en nuestro mundo, ¿verdad? En el mundo natural. Pero en el mundo espiritual no se rigen las mismas leyes físicas del mundo terrenal, sino que hay otras leyes. O sea, entonces, de hecho, ignoramos muchas cosas de las que ocurren en el mundo espiritual, son ignoradas por nosotros. Porque, por ejemplo, una persona, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? Y está ocupando el espacio de la materia que tiene nuestro cuerpo. Es algo que a lo mejor la física no puede entender eso. También, por ejemplo, si usted ha visto los endemoniados, cuando se manifiestan los demonios, una persona puede tener muchos demonios. Y así ha surgido, ¿verdad? Y están en un mismo espacio, en una misma persona. No se rige por las leyes naturales. En cambio, si yo me quiero sentar en una silla, pues en una silla solamente cabe una persona, ¿verdad? A menos que están muy flaquitos o sean 2 niños, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero el espacio está limitado en nuestro mundo, cosa que en el mundo espiritual no es así. Entonces, por eso es que cuando hablamos de Cristo, creemos que Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Es decir, Dios, Jesucristo se encarnó, se hizo hombre. Ahora, fíjense, algo bien interesante, hermanos. Jesús se encarnó al momento de su concepción en María, dando inicio a esta unión hipostática, la cual perdura hasta hoy. Es decir, Jesús no siempre fue hombre. Él, hubo un momento donde él era Dios, ¿verdad? Únicamente Dios. Pero él, en un momento de la historia, en la concepción de María, él decide encarnarse, es decir, tomar forma de carne. No vaciarse, o sea, no es como que se vació la deidad o una parte de la deidad, no, él se transformó en hombre. Es algo bien tremendo, hermanos. Y esa unión hipostática, o esa unión de la carne y Dios en Jesucristo sigue perdurando hasta hoy en día. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que Dios se haya desencarnado. Cuando yo estaba estudiando eso dije, sí es cierto, o sea, Dios sigue siendo hombre hoy en día. Sigue siendo un humano actualmente, pero un humano con el cuerpo glorificado. Y está sentado a la diestra del Padre. Y eso es lo que nos espera a nosotros también. Pronto ya no tendremos este cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya no nos llevaríamos los kilitos de más que algunos de nosotros traemos. Y vamos a tener ahí un cuerpo glorificado. Y entonces Jesús sigue siendo hombre hoy en día. Es decir, él sigue teniendo esa unión, sigue siendo un Dios encarnado. Y eso lo vemos, por ejemplo, en 1 Timoteo, que dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es decir, sigue siendo hombre. También vemos en Hebreos que Él es el sumo sacerdote, es decir, que Él sigue estando cumpliendo su función de sumo sacerdote, intermediando e intercediendo delante de Dios por nosotros. Es algo bien hermoso, ¿verdad? Lo que es la figura de Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora aquí nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Porque tenemos que ir viendo cada parte de lo que significa la encarnación de Cristo
Me encantó esta cita del pastor Samuel Pérez Milos. Dice, en Jesús, el hombre de la historia, Dios viene al encuentro del humano para abrazarlo con abrazo de Dios dado con brazos de hombre. Es decir, que la única manera en que Dios podía mostrar su amor hacia la humanidad era transformándose en carne. Fíjense, no es una parte de mí la voy a transformar en carne, no. No es, voy a mandar al arcángel Miguel que se haga humano y él muera. No. Él en toda su plenitud se encarnó. Es decir, no hay ni una sola pizca fuera que sea de la deidad fuera de Cristo. O sea, no hay ni una sola parte de Dios que esté fuera de la encarnación de Cristo. Es algo bien, bien tremendo, hermanos. O sea, en Él literalmente, dice Colosenses, habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, no hay ninguna parte de Dios que esté fuera de Cristo. Y ahí es donde los unitarios dicen, ahí está, ¿verdad? Jesús es el Padre. Y entonces, ¿cómo es que Jesús oraba al Padre? Estaba hablando consigo mismo, ¿verdad? ¿Por qué vemos como si fueran dos personas diferentes? Bueno, eso lo explica la Trinidad. Pero bueno, no, ya ese tema ya lo vimos. El propósito de la encarnación fue más que solo establecer un puente entre Dios y el hombre. Porque hay que recordar, hermanos, que Jesús como mediador, cuando tú hablas, voy a ponerlo más o menos en este contexto. Imagínense que nuestro país, México, necesita mandar un embajador a China. Y obviamente, pues la misión de ese embajador es establecer un puente, un lazo entre China y México. ¿Qué requisitos debe tener el embajador que vamos a enviar a ese país? Un buen hombre, un buen mexicano, una persona. Okay. Una persona que tenga una buena relación con nuestro gobierno, que tenga un amor hacia nuestra patria, ¿verdad? Pero también que entienda la cultura hacia el país donde va a ir, ¿verdad? No vamos a mandar a alguien que no sabe chino, ¿verdad? Si vamos a mandar a una embajadora a China, tiene que hablar chino. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le va a hacer? ¿Cómo va a fungir ese puente, a comunicarse? Bueno, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Jesús trae traductor también aquí, ¿verdad? Por eso es Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden llevar traductor, pero necesitan forzosamente a alguien que sepa los dos idiomas, que hablen las dos lenguas, que conozcan las dos culturas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay algo que a lo mejor para nosotros puede ser muy normal, pero si vas allá a China o a Japón o a otro país, puede ser una falta de respeto. Por ejemplo, una vez dicen que el embajador de Japón vino aquí a México y cuando llegó estaban los maestros ahí protestando ahí en el Zócalo. Y estaba, le preguntó, ¿y esta manifestación qué, verdad? Son una bola de maestros, le dice el Peña Nieto le dice al embajador, y el embajador se molesta, dice, ¿por qué habla usted así de los maestros de su pueblo? Dice, en Japón tenemos un dicho, sin maestros no hay emperador. Y eso le ofendió, ¿verdad? Sí, es el que lo forma, ¿verdad? O sea, son los que educaron a los líderes. Entonces, y eso le ofendió al embajador. Y el Peña Nieto, pues acá como que trágame tierra, ¿verdad? Lo que no es conocer la cultura de ellos, ¿verdad? Los valores, la forma. A lo mejor lo que a nosotros sería algo despectivo, y X, para ellos es algo que... su cultura. Por ejemplo, si un embajador va a la India y invita a los hindús a hacer una carne asada, pues va a decir, oye, espérate, o sea, nosotros adoramos a las vacas aquí, tú la estás cenando. Entonces, tiene que conocer los diferentes idiomas para las culturas. Una vez también me acuerdo que estaba Vladimir Putin y estaba con uno de los líderes de comercio, ¿verdad? Y estaban así hablando, no, hay que tratar que Rusia tenga más exportaciones, podemos aumentar nuestras exportaciones de petróleo a la India, ¿verdad? Podemos exportar carne de cerdo a Indonesia. Y lo interrumpe Vladimir Putin, le dice, ¿cómo que vas a exportar carne de cerdo a Indonesia? Dice, allá son musulmanes, no comen carne de cerdo. Entonces ahí vemos cómo también falta de conocimiento cultural, ¿verdad? De conocimiento. Pero bueno, volviendo al tema de
de ese puente que es Jesús, ¿cómo podríamos o cómo podría Dios comunicarse con nosotros sin la figura de Cristo? Es imposible, hermanos. Es más, hay algo que en teología se le llama antropomorfismos. ¿Y eso con qué se come, hermano? Suena como una araña, ¿verdad? Como que algo místico. Un antropomorfismo es cuando Dios habla y toma figuras humanas para tratar de dar un concepto. Por ejemplo, cuando dice, yo los libraré con mi mano poderosa. Está hablando de la fortaleza de un brazo humano. Normalmente el hombre, la fortaleza está en sus brazos. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene un brazo? ¿O Dios tendrá dos brazos? No, porque Dios es espíritu, ¿verdad? O por ejemplo, otra, en mi mano te tengo esculpida, ¿verdad? ¿Dios tendrá manos? No, Dios no tiene manos, ¿verdad? Mis ojos están, ¿verdad?, al pendiente de ti en todo momento. ¿Dios tendrá ojos? No, o sea, realmente no tiene ojos físicos. Ojos físicos no los tiene, ¿verdad? No tiene pupilas, ¿verdad? O sea, Dios no tiene, no es como lo pintan ahí, ¿cómo se llama? Da Vinci, ¿verdad? Que lo ponen desnudo con un anciano, ¿verdad? Y con ojos azules y güero. Cuidado decir que no tiene manos o que no tiene pies, que no tiene, porque Dios Él es el creador de todo y Él puede poner manos y pies. Yo me estoy refiriendo a manos físicas. O sea, yo me estoy refiriendo a Jesús, Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene un cuerpo físico, o más bien no tenía un cuerpo físico hasta la manifestación de Cristo. O sea, cuando Dios adquiere la forma física, es en Cristo. Antes de Cristo solamente teníamos esos antropomorfismos, o sea, esas referencias, pero era para que Dios lo usaba para darnos a entender una idea, darnos a entender o sea, Dios en su sabiduría dice, ¿cómo le hago a estos entender que yo, la protección que yo tengo a ellos es como si yo los tuviera en la palma de mi mano, ¿verdad? O cómo les hago ver, ¿verdad?, que yo los cuido, los protejo? Ah, bueno, voy a usar la figura de un pastor. O sea, yo soy tu pastor, ¿verdad? Yo los apacentaré, los llevaré a pastos verdes. Cuidaré. Entonces, Dios utilizaba esas referencias y normalmente cuando utiliza, por ejemplo, forma de hombre, o también, por ejemplo, cuando dice, hollaré a mis enemigos y los pisaré, ¿verdad? Y su sangre salpicará mis vestidos, que son ya hablando de juicio. Dios no tiene pies, ¿verdad? No tiene pies físicos, pero él estaba dando a entender como si él tuviera la capacidad de aplastar a sus enemigos con un solo pie. Entonces, esas son referencias o son analogías que Dios utiliza para transmitir un concepto utilizando la imagen de un hombre. Entonces, pero es hasta que llega Jesucristo donde realmente Dios ya se encarna. O sea, Dios ya toma esa forma de hombre en Cristo y empieza a habitar en medio de nosotros, o sea, de los humanos. Porque si bien, aunque había habido profetas en el Antiguo Testamento, número uno, los profetas si bien eran mediadores, porque ellos hablaban en nombre de Dios, ellos eran como mensajeros, no podían tener ese rol de mediador, número uno, porque para tú poder o para mediar entre Dios y el hombre tenía que exigir unos niveles de santidad que el ser humano no tenía. De hecho, cuando vemos a Isaías en la visión frente a Dios, dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, ¿verdad? Y de pueblo de labios inmundos, ay de mí. Y entonces Dios manda llamar a un ángel que toma un carbón encendido y lo pone en sus labios y le dice, tu pecado ha sido perdonado. O sea, yo, dice, por pura gracia y porque así yo lo deseo, yo a ti te voy a perdonar tus pecados para que vayas y anuncies la palabra de Dios. Entonces, se requería unos niveles de exigencia, de santidad, de pureza, que ningún hombre podía tener y solamente Cristo los pudo cumplir en su propósito. Pero el propósito principal no solamente fue tender un puente entre Dios y nosotros, sino que el propósito principal fue mostrar su amor mediante la muerte expiatoria de Jesucristo en carne. La única manera de que el Dios eterno, inmortal, pudiera experimentar el dolor y la muerte era encarnándose. La única manera de que Él pudiera ofrecer un sacrificio propio y personal era encarnándose.
Y entonces es ahí donde surge esta unión y donde podemos ver aparentes ambigüedades en la figura de Cristo. Pero realmente no son ambigüedades cuando ya conoces lo que es la unión hipostática de Cristo. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios no puede ser tentado por nadie. Y luego ves a Jesús siendo tentado en el desierto. Ah, caray. Entonces, ¿por qué Jesús está siendo tentado si Dios no puede ser tentado? Ah, bueno, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La carne es débil y la carne puede ser tentada, es la tentada, ¿verdad? Pero Jesús, en su deidad, él nunca pecó. Fue tentado por la carne que tenía, que hay en él, ¿verdad? Que había en él, pero no pecó, ¿verdad? Él permaneció en santidad y es por eso que la parte de carne de él fue la que fue tentada en el desierto. Después vemos también como cuando le preguntan de cuándo irá a venir el Hijo del Hombre. Y Jesús les dice, eso solamente Dios lo sabe, el Padre lo sabe. Entonces Jesús no sabía todas las cosas. Pues sí lo sabía, ¿verdad? Pero no le tocaba a él decirlo, ¿verdad? Y decir, pues mi misión no es parte de eso, ¿verdad? Pero también podemos deducir que la parte humana de Jesús es la que estaba hablando en ese momento. Y decir, ¿sabes qué? Pues es algo que solamente Dios y mi Padre conocen. Claro que la parte de Dios de Jesús lo sabía, pues sí, ¿verdad? Pero era información que no debía no le correspondía, ¿verdad? Entonces, ya después vemos que es por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo por el cual tenemos perdón de pecados y victoria sobre la muerte. Ahora, antes de pasar a este punto, yo les vuelvo a repetir, hermanos, es imposible entender el amor de Dios si no entendemos que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y es el Hijo de Dios. Como les comentaba, los testigos de Jehová creen que Jesús es un ángel, ¿verdad? O muchas otras corrientes creen que Jesús no era Dios, que era un profeta o otra persona. Pero cuando tú entiendes lo que hace Jesucristo y cómo Él se sacrifica a sí mismo, padece sufrimiento y Dios sacrificó a su propio Hijo, tú dices, wow, o sea, el amor que Él tiene hacia nosotros es enorme. Porque sacrificar a un sirviente, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Lo hacen los presidentes cada rato cuando declaran guerras, mandan a otros soldados a morir. Pero como ahorita le andan tirando a Donald Trump, a ver, manda al Barron allá a Irán a ver si es cierto. No lo voy a mandar, ¿verdad? Pero Dios sí lo hace, Dios sí mandó a Jesucristo a morir. Entonces, ahí vemos el amor realmente expresado en la imagen de Jesucristo. También podemos ver que por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo tenemos numerosas bendiciones. O sea, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, ocurre un cambio de posición del hombre ante Dios. Fíjense lo que le voy a explicar de esta manera, hermanos. El hombre estaba completamente condenado en sus delitos y pecados. Estaba esclavizado, lejos de Dios, sin oportunidad de arrepentimiento ni de perdón, en una condenación y depravación absoluta. Muere Cristo en la cruz y dice la Biblia que Él tomó cautiva la cautividad. Es decir, aquellos que nos oprimían a nosotros, Él los llevó cautivos y tomó la autoridad sobre aquellos que nos tenían cautivos. Un ejemplo muy práctico y bíblico es cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Babilonia. ¿Okay? Y los babilonios tenían de esclavos a los judíos. Llega otro rey llamado Ciro el Grande y conquista Babilonia. Y automáticamente él se convierte en rey de los judíos y de los babilonios. Y él tiene la autoridad para decirle a los judíos, vayan y reconstruyan su ciudad. Vayan y reconstruyan su reino, ¿verdad? Vuelvan adoren otra vez a su Dios. Hubo un cambio muy similar con Cristo. Cuando él vence en la cruz, hay un cambio de postura, hay un cambio de gobierno en el mundo, ¿verdad? Ese poder que tenía Satanás sobre nosotros fue destruido, fue aniquilado. Y Cristo ahora es el que tiene la autoridad sobre todo. Por eso Jesús cuando le dice, vayan, dice, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene la autoridad suprema en este mundo y en el mundo eterno. Entonces, ese cambio
que surge le ha dado la capacidad al ser humano para cambiar, para ser libre, para tener una vida nueva, para ya no seguir permaneciendo esclavo del pecado, de los deleites. Y ahorita vamos a ir viendo todas y cada una de las bendiciones que ganó Cristo en la cruz. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa mera. Dice, Jesús al morir en la cruz nos liberó del poder del pecado que nos esclavizaba. Que es lo que les comentaba con el ejemplo de los judíos con los persas y los babilonios, que los persas vienen y conquistan Babilonia y automáticamente ellos toman la potestad de decir, ¿saben qué? Yo puedo hacer con ustedes lo que yo quiera. Y si yo quiero que ustedes vayan y reconstruyan su ciudad, vayan. Y así fue. ¿Verdad? El rey, si no me equivoco, fue Darío, y después fue Artajerjes, que fueron los que hicieron los decretos para que los judíos pudieran volver a su tierra y volver a reconstruir el templo y volver a tener lo que el imperio de Babilonia les había robado. Jesús, cuando Él viene y muere en la cruz, Él tiene victoria sobre la muerte, tiene victoria sobre Satanás. ¿Por qué? Porque desde el momento que Él padece la muerte física, obviamente, muerte y sufrimiento en su cuerpo, y no solamente eso, sino que dice la Biblia que Él descendió al Seol, o sea, Él bajó hasta el abismo. De hecho, hay un salmo que dice, no dejarás mi alma por siempre en el Seol, refiriéndose a que Dios resucitaría a Jesús, ¿verdad? Y es entonces donde un alma, un ser inocente, que es Cristo, tuvo un castigo por el cual no debió de haber pagado. Es decir, cada uno de nosotros merecíamos morir, merecíamos sufrir, merecíamos ir al infierno, pero eso lo sufrió Jesús injustamente. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó, nunca hubo ninguna falta en Él. Y al hacerlo automáticamente hay un intercambio, le podríamos llamar judicialmente un intercambio sustitutivo, donde Dios dice, hey, yo sufrí esto, me hicieron esto y lo otro, lo que Él debió de haber sufrido, yo ya lo sufrí. Y por eso tengo la autoridad para que tú los eximas de cualquier culpa, de cualquier pecado, ¿verdad? Es como si alguien de nosotros cometiera una infracción y otro tránsito le haya puesto, no sé, una multa a mi mamá que ni maneja. Y dice, oye, pero pues me puse una multa y ya la pagué. Y yo sí me volé el rojo y no tengo dinero para pagar. Y entonces mi mamá va con el gobierno y dice, oye, mira, yo ya pagué una multa y a mí me la pusieron injustamente, yo ni tengo licencia, ni manejo, ni tengo carro, ni nada. Y entonces el gobierno dice, pues, ¿qué hago? ¿Te regreso el dinero? ¿Qué quieres que haga? Perdónale la deuda a él. A él, el que se voló el rojo, perdónale la deuda a él. Y entonces hay ese intercambio sustitutivo. Que entonces Jesucristo traslada su justicia a nosotros, tomando Él nuestra culpa y Él llevando el castigo de nuestras iniquidades. Prácticamente eso es lo que hace Jesucristo como sustituto por nuestros pecados. Número 2 dice, es por la muerte de Jesús por la cual hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Jesús, hay que recordar que Él era 100% Dios, 100% hombre. Si Él no hubiera sido 100% Dios, no hubiera podido vencer las tentaciones. Hermanos, ni los ángeles pudieron aguantar las tentaciones. Ni los ángeles. Hay que recordar que Satanás también tentó a los ángeles y se los llevó de encuentro. Adán y Eva, con comunión con Cristo, con inocencia y con todo, no resistieron la tentación y cayeron. Solamente Dios podía vivir una vida completa sin pecado. Es algo que es una tarea que solamente Dios podía hacer. Y más tomando en cuenta que la carne de Cristo era una carne igual que la de nosotros. Porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, hermanos. En todo. ¿A poco en todo, hermano? Sí, en todo, hermanos. Ay, no creo que Jesús haya sido tentado por una mujer. Vamos a ver la historia de la mujer samaritana. Cuando estaban los dos solos y Jesús se le acerca, dame de beber, ¿verdad? Y le dice, manda a llamar a tu marido. No tengo marido. Mira esta. Y tenía marido. Y andaba diciendo, no tengo marido. ¿O usted cree que en aquel entonces se coqueteaba como hoy en día? No, en aquel entonces se coqueteaba de otra manera. Y Jesús le responde, dice, 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Es una pregunta, ¿verdad? Recíproca
que dando a entender, oh, tú tienes un marido actualmente y 5 has tenido. O sea, el problema de la mujer samaritana no eran sus maridos, era ella, ¿verdad? Que era una mujer dada a la promiscuidad, al adulterio. Y obviamente estando en una situación de una mujer y un hombre solos, pues es una oportunidad para seducir a un varón. Pero bueno, eso es una analogía mía, ¿verdad? Porque deduciendo lo que dice Pablo más adelante, que dice que él fue tentado en todo, pues quiere decir que en todas las áreas de su vida. Pero bueno, vamos a continuar. Jesús, al ser 100% hombre, tuvo la capacidad para permanecer en santidad durante toda su vida. Y cuando Juan el Bautista les dice, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso ocurre en el Pentecostés. Y entonces fíjense lo que permite Jesús al justificarnos a nosotros de nuestro pecado. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rompe de arriba hacia abajo. Es decir, quien rompe esa barrera no es el hombre, es Dios, de arriba hacia abajo. Y entonces esa barrera que había de enemistad entre Dios y nosotros se quita completamente. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo, que es Dios también, que en Él también está toda la plenitud de la deidad, puede venir a morar en el creyente y capacitarlo para tener victoria sobre el pecado y las tentaciones. De veras, hermano, de veras. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Espíritu Santo le ha dado la capacidad al cristiano de vencer las tentaciones. Así que si al día de mañana uno peca, no vaya a decirle a Dios, ay Señor, es que soy débil. Dios le va a decir, mangos, yo te he dado el Espíritu Santo, está dentro de ti y te he dado esa capacidad para que tú digas no a la tentación. Y si has dicho sí, es porque tú lo quisiste, no porque fueras débil e incapaz. Claro, la carne nos tienta, ¿verdad? Pero es ahí donde el hombre tiene la capacidad o bien dejarse guiar por el Espíritu Santo o dejarse guiar por la carne. Pero el mismo Espíritu que habitó en Cristo es el mismo Espíritu que habita en cada creyente y le da la capacidad de vencer la carne y el pecado. Es algo bien tremendo, hermanos. Algo que sin Cristo era imposible. Número 3, es por la muerte de Jesús por la cual podemos tener victoria sobre el pecado, pues el mismo Espíritu que habitó en Cristo ahora habita dentro de nosotros, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito más de esto, de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, pero prácticamente va ligado a esto. Cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, yo respeto las posturas pentecostales tradicionales, que normalmente creen que el hablar en lenguas es el bautismo en el Espíritu Santo, pero si yo me voy a la Biblia, encuentro que el bautismo en el Espíritu Santo es cuando un creyente cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón. Es ahí donde el Espíritu Santo viene a morar y a sellarlo. El hablar en lenguas es un don que es producido por el Espíritu Santo que ya fue recibido. No sé si me explico. Es algo que, ¿cómo les podríamos decir? Es como el fuego y el humo, ¿verdad? Puede haber, el fuego normalmente produce humo, y uno lo ve. Y hay veces que hay fuego, por ejemplo, el de gas, pues no produce humo negro, produce un humo invisible. Pero podríamos decirlo así, no siempre que hay fuego hay un humo negro. No sé si me explico. Entonces, no porque una persona no hable en lenguas, no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. O sea, lo tiene porque ha creído en Cristo Jesús. De hecho, le voy a decir algo, hermanos. La evidencia, yo creo, y es una opinión muy personal, la evidencia más certera de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros es el arrepentimiento. No hay otro. No hay otro, hermanos. Porque pueda una persona hablar en lenguas y ser usada con dones y no arrepentirse de sus pecados. Yo he visto personas a profetizar y su vida no muestra los frutos del Espíritu Santo. Yo he visto personas sacar fuera demonios y andar mal delante de Dios.
Y la Biblia lo dice, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Dios les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es tener un genuino arrepentimiento de sus pecados y sobre todo un deseo por la santidad. Es cuando una persona dice, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero hacer esto, yo ya no quiero pecar, yo ya quiero dejar esto, quiero cambiar esto, voy a buscarte, voy a entregar mi vida a ti, ¿verdad? Y empieza a dar esos pasos de cambio, de transformación. Las palabras que antes decía ya no las dice, los hábitos que antes tenía ya no los hace, la forma de vivir que antes tenía ya la cambió, ¿verdad? Si antes era una persona orgullosa, ya es una persona más humilde, ¿verdad? De un corazón sencillo, empieza a ver esos cambios. Esa es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, de haber recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a dar fruto. Amén. Yo respeto las demás posturas pentecostales, pero cuando yo leo la Biblia, yo veo que realmente el fruto del Espíritu Santo es realmente la evidencia de ese bautismo. Bueno, ya hay muchos que utilizan el libro de Hechos. Ya con eso termino. Hay muchos que utilizan el libro de Hechos para justificar que el hablar en lenguas es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay algo que sí me he dado cuenta, que muchas veces no hay una integridad teológica. ¿A qué me refiero con una integridad teológica, hermanos? O una integridad hermenéutica. A que si yo, por ejemplo, mi regla de interpretación es darle más peso a los libros didácticos que a los libros históricos narrativos, yo tengo que utilizar y aplicar esa regla a todos los criterios. ¿Sí me explico? Yo no puedo utilizar un criterio para un tema y otro criterio para otro tema. No. Y a veces yo he hablado así con otros hermanos que son pastores o que son teólogos o que estudian mucho la palabra de Dios. Y yo les he tratado de decir, es que yo no puedo hacer eso. O sea, si tú me pides a mí que trate de hacer una exégesis o un estudio como tú lo haces, no puedo, porque yo tengo que ser íntegro en mi interpretación. Las mismas reglas de interpretación que utilizo para un tema, tengo que utilizarlas también para este tema. Yo no puedo voltear la tortilla a mi conveniencia. No sé si me explico, ¿verdad? Y yo he visto que a veces que hay muchos que, no, es que Hechos dice esto. Y en otro tema dice, no, pero es que no podemos hacer doctrina de libros históricos narrativos. Oye, pero ¿cómo en otro tema sí lo usas? Y así a veces ocurre mucho eso al momento de estudiar diferentes posturas. Y yo creo que uno debe tener esa integridad al momento de estudiar y de escudriñar la palabra y utilizar las mismas reglas de interpretación para distintos temas. Vamos a la siguiente diapositiva, vamos a continuar para terminar. Este es el texto para memorizar de hoy, hermanos. Voy a empezar a utilizar esta práctica de tratar de memorizarnos un texto por semana. ¿Usted cree que pueda memorizarse un texto por semana? Amén. ¿Sí? Si se memorizó la publicación de Facebook de hace 2, 3, 4 meses, yo creo que se puede memorizar un texto por semana. Amén. Dice el texto de hoy es porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Hay otra versión que dice de la deidad. Colosenses 2:9. A ver, repítelo conmigo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. Anótelo ahí, Colosenses 2:9, porque se lo voy a preguntar la otra clase. Póntelo bien porque le voy a poner examen al final de nada se crea. No, pero es necesario aprender, hermanos, los textos de memoria, porque uno nunca sabe cuándo se ofrece y a veces uno no tiene la Biblia a la mano para buscarlo y hay que empezar a memorizarnos también la palabra, al menos los textos críticos o más importantes. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar.